adoración tiene que ver mucho con lo que es la forma de la actitud de tu corazón. Por eso nunca olvides esto, iglesia. Donde hay un pueblo que adora, ahí hay un establecimiento del reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? Bendito sea Dios. ¿Cuántos están preparados para la palabra del Señor en esta hermosa mañana? Así que vamos a la escritura en el libro de Apocalipsis, por favor, en este hermoso pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Sé que hay mucho que hablar en este tema, pero Dios me dé todo de nuevo para compartirte lo que Dios quiere en esta hermosa mañana, hablar a tu corazón, hablar a tu vida. No solo a este pueblo me dirijo, sino aún a muchos que están en las redes, que de una u otra forma están escuchando este mensaje, oyendo, viendo, porque sé que Dios tiene mucho pueblo que aún está afuera y necesita ser confirmada por Él. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar sobre algo muy importante, y la Biblia lo dice de una forma muy clara. Por ello es que leemos lo que dice este pasaje de Apocalipsis 17, el verso 14, y lo dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En otra versión dice escogidos, ¿verdad? Pero esto tiene que ver algo muy importante, tiene que ver con algo que de repente muchas veces vamos a ver. Vamos un momento. Bien. Gloria a Dios. Estamos una vez más. Le venía diciendo de que la Biblia lo dice de una forma muy clara, que los que están con el Señor dice que son, vamos, repite conmigo, llamados, escogidos y fieles. ¿Amén? Entonces nosotros estamos mirando algo muy importante en esta parte de la palabra y nos preguntamos y decimos, ¿y quiénes son ellos? ¿Por qué el Señor habla de tres tipos de cristianos allí? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para ser un llamado? ¿O para ser un escogido? ¿O para ser un fiel? Si hay algo que la Biblia habla de ellos, es que Dios quiere que tú crezcas. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere que tú desarrolles, que tú comprendas, entiendas el propósito de los que van a estar al lado del Señor. Por ello, para mí es importante decirte esta verdad. Una cosa es ser aceptado por Dios. Otra cosa es ser aprobado por Él. Aleluya. ¿Cuántos aprobados por Él hay en este lugar? Uy, nadie. Santo de la gloria, me equivoqué, iglesia. ¿Cuántos aprobados por Dios hay en este lugar? De repente digas tú, pastor, yo no sé mucho de lo que son llamados, escogidos y fieles. Pero déjame hablarte en esta mañana algo que de repente muchos de nosotros ignoramos. Ignoramos porque hemos considerado que simplemente es suficiente venir a la iglesia, cargar una Biblia, ofrendar, diezmar, cantar, adorar y considerarnos ser cristianos. Pero déjame hablarte del riesgo más grande que hay si tú no creces. Déjame decirte el peligro que hay si tú te quedas estático en la condición que tú te has considerado hasta este día. Porque la Biblia es claro y lo dice de una forma muy contundente, que los que están con Jesús son llamados, escogidos y fieles. Amén. Eso nos hace ver algo que tú y yo hoy tenemos que reconocer para cambiar nuestra actitud para con Dios y la forma como nos relacionamos con Él y con las cosas que Él nos ha demandado a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Por ello es que acá hay algo interesante. Déjame decirte que cuando vemos lo que son los escogidos, pero que todavía aún no han sido fieles. Es impresionante escuchar eso, ¿verdad? Que aunque en verdad muchos son los llamados, pero que dice la Escritura, pero pocos los escogidos. Es una de las verdades que va a venir a nosotros, porque si ellos, siendo llamados, son pocos los escogidos, o yo pregunto y digo, ¿y qué serán de los fieles? No hay, se fumaron. Los fieles son los que van a vencer. ¿Cuántos creen eso? De ellos habla este pasaje de la Escritura, del libro de Apocalipsis. De ellos nos hace ver que se dice 10 veces de quiénes son esos fieles. Y tales son los discípulos que han aceptado a Jesús, pero que también van a ser probados por Él. Déjame decirte. Van a pasar por muchas circunstancias. Y al final se va a ver si son aprobados y ser dignos de ser fieles para el Señor. Amén. Amén. Así que hay algo que tú tienes que reconocer esta hora, y es esta verdad. Dios te llamó, cuando dicen amén. Amén. Pero déjame decirte, entre tu llamado a ser escogido, ¿en qué nivel estás? Y entre tu llamado y tus escogidos, ¿estás listo para entrar a ser fiel? Porque la razón por la que muchas veces el Señor en su grande amor y su misericordia ha venido a darte una invitación a ti a ser alguien que sea fiel, no quiere decir que es todo lo que tú necesitas hacer en la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que los llamados son muchos. Sí, son muchos los llamados. Pero la Biblia también nos dice que son pocos los escogidos. Porque dentro de lo mucho, Dios va a sacar a unos escogidos. Y la Biblia lo dice de una forma clara cuando miramos la Escritura. En el libro de Mateo, capítulo 19, verso 2, nos hace ver algo muy importante. Que acá encontramos a un grupo, sinceramente, que se dijo más tarde entonces que eran muchos. Dice, le siguieron grandes multitudes. Déjame decirte que estaba compuesto este primer grupo de mucha gente. De mucha gente, dice la palabra del Señor. Pero desde entonces, dice la Escritura, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan capítulo 6, verso 6. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué categoría es de estos tipos de hombres que son llamados? Son gente, déjame decirte algo importante, son gente que va a la iglesia, que canta, adora y que están cargando su Biblia, pero no quiere compromiso con el Señor. ¿Eh? Y que son fáciles de distraerse por las cosas de este mundo. Que son personas que de una u otra forma están cediendo al pecado. Los llamados, sí. Aquellos que van a la iglesia, que un día están en la iglesia, otro día están en el mundo. Un día en el mundo, otro día en la iglesia. Y no están seguros de lo que quieren, pero están ahí. Están ahí. Algo que de repente podemos nosotros ver y decir, no, yo he visto mucho de eso. He visto gente de buen corazón que va a la iglesia, pero no hay cambios en su vida. No hay transformación. Te piden perdón a Dios, pero al día siguiente siguen pecando. Esos llamados por no tener una vida verdadera con Dios, por no tener una condición verdaderamente de compromiso con Dios, su vida es muy inconstante. Es una vida sin frutos. Es una vida que verdaderamente no quiere vivir reconociendo la justicia de Dios, que es por la fe. Amén. Aleluya. Porque los que son llamados, ellos no quieren hacer lo que Dios dice. Aunque obedecen la ley de Dios,
pero no quieren vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ese es el peligro más grande que muchos de los que vamos a la iglesia caen en esa religión, caen en esa tradición, porque su vida es apática. Su vida es monótona, su vida es una vida que corre mucho riesgo, porque el diablo, dice la palabra, que anda buscando a quien devorar, está como un león rugiente. Y al primero que va a buscar son estos tipos de personas que no tienen poder, no tienen autoridad. ¿Por qué no tienen autoridad? Porque no son personas de escudriñar la palabra, vivir la palabra. No son personas que tienen la oración perseverante, constante y persistente. No son personas que viven bajo la justicia de Dios y su verdad en la integridad. Entonces el diablo sabe que estos tipos de personas que son llamados, que no tienen compromiso, que no tienen responsabilidad, que no tienen integridad, que no tienen fidelidad, son los primeros que el diablo los va a buscar. Pero Dios no quiere que el hombre se quede en esa condición. Por eso hablamos que los que están con el Señor son llamados, pero la Biblia también nos anuncia, repito, que nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo te pregunto algo en esta hermosa mañana. ¿Qué es lo que te hace ser a ti un escogido de los muchos que son llamados? ¿Te has preguntado, acaso son gente súper especiales? ¿Acaso son gente que son los preferidos de Dios? No, amados hermanos. Dile al que está a tu lado, para ser un escogido tienes que aprender a entender qué significa obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú miras la escritura, tú vas a encontrar algo muy hermoso. En el libro de Nehemías, ve conmigo por favor. En el libro de Nehemías, capítulo 9, podemos nosotros ver y comprender lo que en verdad la escritura quiere enseñarnos en esta oportunidad. Y sabes, quizás digas tú que es difícil ser alguien que pueda ser escogido por Dios. No, hermanos míos, la Biblia es clara, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y la Biblia lo dice porque si hay alguien que encontramos que verdaderamente fue reconocido como amigo de Dios, es alguien que primero empezó siendo llamado. Y estamos hablando de quién, de Abraham, amén. Tenemos a un Abraham, a un hombre como tú y yo, pero sí decidió salir del llamado para ser escogido y ser reconocido como fiel. Y al fiel Dios le dice amigo. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes que comprender en esta mañana que el riesgo más grande que tú corres en la vida, en la fe, es que consideres que simplemente necesitas ser salvo, que simplemente necesitas solo ser salvo y no adquirir nada más. Y es impresionante, déjame decirte que a veces pensar de esa manera es ver una vida de un cristiano, déjame decirte, que no tiene frutos. Es más, no tiene ni la fe como don, menos como fruto. ¿Y qué te puedo decir? Si ha logrado lo que es la integridad en su corazón. ¿Y por qué? Porque los que están en el llamado no pueden adquirir esta verdad en su vida. ¿Por qué? Porque los frutos, déjame decirte que los frutos son para los que están comprometidos con el Señor. Aleluya. Oh, ¿cuántos quieren fruto del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren esa fe como don? Oh, Señor, me equivoqué de iglesia. ¿Cuántos quieren la fe como don en su vida? Pues tienes que comprometerte. ¿Sabes que los frutos, los dones, son el resultado de la victoria de Cristo en tu vida? De alguien que está viviendo cada día agradándole al Señor más que a sí mismo. Por ello es que si vemos a una persona que Dios está usando poderosamente, es porque esa persona se ha comprometido con Dios, se ha consagrado para Dios, vive en una fidelidad para Dios, y Dios le está regalando los dones
de fe, le está regalando el fruto de fe, le está regalando a él, incluso le está llevando a un nivel mayor, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe que ese hombre en el camino necesita más poder, necesita más carácter, necesita más unción. Y si hablamos de fruto, estamos hablando del carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Por ello es que la Biblia dice en Nehemías capítulo 9, hablando aquí la palabra, nos dice en el verso 7, nos dice esta verdad. Le dice, tú eres, oh Jehová, el Dios, ¿qué dice la Escritura? Que escogiste a quién. Pero fíjense algo importante. Abraham solo dice Abraham. No dice Abraham. Estamos hablando de que Dios llamó a Abraham. Dentro de su llamado, dice, lo sacaste de Ur de los Caldeos, de una vida mundana, y lo pusiste el nombre de quién? De Abraham. De un simple padre a padre de multitudes. ¿Por qué? Porque Dios lo reconoce. El verso 8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, ¿de qué más? Del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Oh, bendito sea Dios. Oh Dios, déjame decirte algo importante. Aquí la Biblia nos dice que hay un llamado y hay escogido y hay fiel. Déjame decirte algo. Nunca vas a poder recibir la recompensa de Dios si no llegas al nivel de ser fiel. Porque en el nivel de escogido están las bendiciones. Y en el nivel de fiel están las recompensas. Y en el nivel de llamado, ¿qué hay en el nivel de llamado? Déjame decirte que en los llamados solo hay puro interés, conveniencia. La Biblia dice que en el Lucas capítulo 10, verso 1, dice que este grupo que se llama llamado, que hablaba de 70, ojo, hablamos de 70, que eran verdaderamente personas que habían sido escogidos, que después de estas cosas decidió también a otros 70. ¿Qué nos habla de eso? Nos habla que este tipo de personas eran personas que venían, seguían al Señor, pero dice que el Señor no se confiaba de ellos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no se confiaba de ellos? Porque ellos solo venían a satisfacer sus necesidades. Ellos solo venían a buscar su conveniencia. El grupo de llamados que la Biblia describe son personas que solo van a la iglesia para que Dios le haga un milagro, para que Dios le solucione un problema, para que Dios los ayude, para que Dios los bendiga. Y el problema más grande que yo miro aquí, que considero que para mí es un fuego que quema en mi corazón, y decirle a mucha gente que no debe quedarse en esa condición del llamado. Porque dentro de ese llamado nos vamos a dar cuenta que incluso Dios puede bendecir tu vida, pero no significa que tú seas aceptado por Dios. Que Dios puede traer una sanidad en tu vida, no significa que seas agradable a Dios. Que tú puedas verdaderamente ser bendecido, prosperado, pero no significa que tú seas alguien que alegra el corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios puede traerte un milagro, Dios puede sacarte de tu problema en la condición de llamado, Dios puede hacer una obra maravillosa en tu vida, pero no ser aprobado por Dios. Amén. Y el punto que mucha gente no ha llegado a comprender es el riesgo de quedarse en llamado. Y dice, bueno, ya voy a la iglesia, ya ofrendo, ya diezmo y es todo lo que hago. No, amados hermanos, necesitamos avanzar al siguiente nivel, necesitamos crecer al siguiente nivel, porque hay un riesgo. Si tu vida no tiene compromiso en la palabra, si tu vida no tiene compromiso en la oración, ¿por qué? Porque eso los hacen los escogidos.
Los escogidos son los que oran, los escogidos son los que están leyendo la palabra, los escogidos son los que se esfuerzan a hacer la voluntad del Padre. Amén. No los llamados solamente van a venir los domingos, van a escuchar un mensaje y después llegan a casa, dejan su Biblia y se olvidan hasta la siguiente semana. Y ese es el peligro, porque ellos están propensos que el diablo, como león rugiente, se los devore. Que vengan los problemas, que vengan las dificultades, que vengan las tentaciones y que pequen y pequen y pequen y están corriendo cada día a limpiarse delante del Señor, creyendo que esa es la vida que Cristo les dio. Pero Jesús dice no, que verdaderamente Él ha creado un pueblo que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Oh, qué tremendo es esto, iglesia! Si esto es lo que son los escogidos, Dios, ¿qué diré yo de los fieles, santo de la gloria? ¿Qué diré yo? Tú apenas la introducción, iglesia, de esta verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que el que verdaderamente de Abraham, en este pasaje del libro de Nehemías, nos hablaba que vio en Abraham y le cambió el nombre de Abraham por lo que él es, por lo que él creyó, por lo que él determinó comprometerse con Dios. Porque la palabra en el verso 8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de quién. ¿Delante de quién? Delante de ti, dice la palabra. Su relación de los que somos fieles son una relación con Dios, no con los hombres. Amén. Pero ellos reconocen autoridad. Ellos conocen la prioridad de la palabra de Dios. Amén. Si nosotros queremos entender más este aspecto, déjame decirte algo muy importante. ¿Cuántos conocemos el tabernáculo de Moisés? ¿Cuántos conocen el tabernáculo de Moisés? Que estaba dividido en 3 secciones. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Amén. Yo te digo algo. Si queremos entender quiénes son llamados y quiénes son los escogidos y quiénes son los fieles, déjame decirte algo importante. Tienes que ver el tabernáculo de Moisés. Porque en el tabernáculo de Moisés, la primera área era el atrio. Amén. ¿Qué había en el atrio? ¿Qué dice la escritura que había en el atrio? Estaban sacrificios y estaba el lavacro. Ahora, ¿quiénes eran los que llegaban a ese nivel? ¿Quiénes? Eran los llamados. ¿Quiénes eran los llamados? La gente que tenía que reconocer el sacrificio del animal de allí que era entregado en incienso. Era el pago del animal para hacer ¿qué? Para ser salvo. Es el deseo de Dios, amén. Dice el deseo de Dios que nadie se pierda, mas todos sean salvos. Cuando miramos el pasaje del Señor en el libro de lo que es Juan 3.3, encontramos que dice la escritura 3.16, cuando dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más que mira, esa persona cree, pero está corriendo un riesgo. ¿De qué? De perderse. Cuando hablamos nosotros de esta área del atrio, hablamos de la gente que tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador. A gente que tiene que pasar por el bautismo de agua, porque la Biblia habla del bautismo de agua. Es la multitud que viene, es el lugar donde ellos entran, es el lugar donde ellos tienen que reconocer que si no ven por medio de la sangre de Jesucristo, que es el sacrificio de los animales, el perdón de pecados, ellos no podrían agradarle a Dios. Ellos no podrían entrar a ese lugar tan especial, que era para aquellos que habían creído en Jesucristo. Por ello la Biblia nos enseña y nos hace ver algo tan importante que tú tienes que reconocer. Este era un lugar donde podemos ver personas, como dije a un inicio, vienen a la iglesia, reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, son bautizados en agua, pero sin embargo todavía son seducidos
por el sistema de este mundo. Todavía son seducidos por el pecado, por la mentira, por el robo. Todavía son seducidos por la tentación. Todavía son seducidos por la mentira, el engaño, la ira. Ah, sí. Sé que Dios te está hablando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Y sabes por qué? Porque en ese nivel era el nivel de donde Dios convoca, donde Dios les permite poder aperturar el inicio del cambio, el inicio de la transformación, el inicio de lo que es ser algo especial para Él. Pero si nosotros no vivimos una vida conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, estamos propensos de quedarnos en esa condición. Pero si miramos la Biblia, si hay algo que dice la Escritura, que hay un tercer grupo, que eran los fieles. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 17, versos 1 y 2. Podemos encontrar nosotros esta verdad. Dice la Escritura, vamos todos por favor a la palabra del Señor. Mateo capítulo 17, versos 1 y 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, dice la palabra, una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Yo pregunto algo aquí y digo algo muy importante. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tipo de cristianos son ellos los que estamos viendo en esta porción de las Escrituras? Porque se habla de los 12, ya no son los 70 las multitudes, sino dice que la palabra dice que de los 70 sacó Dios a 12, ¿verdad? Cuando miramos en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 12, 13, dice que de los 12, dice de los 70, escogió a 12, de los cuales también llamó apóstoles. Pero dentro de los 12 encontramos una categoría más, que viene a ser una categoría solo de 3. ¿Y sabes quiénes son ellos? Dice la palabra, como hemos leído nosotros, en Mateo 17, 1, 2, estamos hablando de aquellos que son los testigos, los fieles, porque son los fieles los que Dios va a usar para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su revelación de los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso lo dijo el libro de Pedro, en segunda de Pedro, lo dijo de una forma muy clara. Cuando tú vas a la palabra del Señor, encuentras lo que la Escritura dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, y lo dice de esta manera, porque no nos hemos dado a conocer, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fórmulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este es el grupo de los fieles, este es el grupo de los que están como testigos de la gloria, del poder de Dios en su vida, y que a donde van están haciendo cosas extraordinarias. Estos son los vencedores, estos son los que van a recibir la recompensa y que tienen la certificación de la aprobación de Dios en sus vidas. Pero aquí vamos nosotros mirando, sinceramente, ¿qué hacer? Si podemos nosotros ver las características de cada uno de ellos, nos vamos a quedar pensando mucho. ¿Sabes por qué? Porque los llamados, déjame decirte, lo dije en un inicio, y quiero empatar esto para que tú comprendas algo muy claro. Los llamados solo quieren obedecer la ley, pero no quieren vivir en una vida de obediencia. ¿Quiénes son los escogidos? Son gente que ya está caminando en la obediencia, pero está entrando a la faceta de escogido. Son gente que ya está orando, porque este es el nivel de los escogidos, que ya ora, que ya lee la palabra,
que ya vive en obediencia, que se esfuerza a renunciar las codicias del mundo, los pecados, la mentira, gente que ya está quitando de su mente, de su corazón y de su vida todas aquellas cosas que el mundo va a querer traer sobre ellos. En este grupo estamos encontrando gente que ya está contrarrestando todos los ataques del diablo, que ya está doblando rodillas, que ya está orando no por sus necesidades, sino por las necesidades de otros. Amén. Es algo muy diferente. Entre los escogidos vamos a notar algo muy importante. Y si esos son los escogidos, pregunto, ¿quiénes son los fieles? Estos son los que reciben verdaderamente las recompensas. Y a sus enemigos lo tienen bajo la planta de sus pies. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso es importante nosotros comprender esto, que en el atrio solo llegan los muchos, los llamados. En el lugar santo solo entran los pocos, los escogidos. Y en el lugar santísimo, pastor, ¿quiénes son? Solo llegan los fieles. Amén. Ahora tú puedes mirar cómo el tabernáculo de Moisés nos enseña algo muy importante que tiene que ver cómo la Biblia lo expresa para que tú puedas comprender la situación en la cual muchos cristianos hoy en el mundo entero están caminando tan solamente con ser llamados o ser confirmados, solo se han conformado con su salvación. Y están felices con ello. ¿Por qué? Porque en verdad solo van a la iglesia. Cargan su Biblia los domingos y los martes, pero de ahí no hacen nada más para Dios. No hacen nada más. Solo están haciendo eso y se han olvidado que Dios le está diciendo que el justo por la fe vivirá. Oh, déjame decirte que los que son llamados no conocen la justicia de Dios por la fe para perdonar a su hermano. Ajá. No conocen la justicia de Dios. Por eso les cuesta perdonar a su prójimo. Ay, que le digas algo, ellos van directo contra ti. O se levanta, ellos te van a maldecir, los llamados. Ellos van a salir su humanidad, su carnalidad. En los llamados son las personas que cargan Biblia, cantan bonito, saltan, brincan, pero no hay cambio, no hay fruto, no hay transformación, no hay renovación, no hay vida de Cristo en su vida. Amén. Y esto pasa en muchos lugares. Creen que por lo que hacen son aprobados por Dios. Pero déjeme decirle que la aprobación que te viene de parte de Dios no es por lo que tú haces, sino es por cuánto amor tú tienes hacia Dios. Por ello es que muchos fracasan, no pueden fructificar, no pueden crecer porque lo hacen las cosas al ojo, agradando a los hombres, no a Dios, porque tu primer responsabilidad es para con Dios. Amén. Segundo, para con aquel que Dios puso delante de ti. Entendiendo, por ello es que si nosotros no salimos de la condición de llamados a ser escogidos, nunca podremos ser fieles a nuestras mujeres, hablando de los que somos hombres. Y de los que son mujeres, nunca podrán ser fieles a sus maridos si no han aprendido esta verdad. ¿Qué es ser escogidos? Porque el escogido va a poner como primer lugar a Dios, su palabra, la oración, la santidad, la justicia y la integridad. Amén. Gloria a Dios. Pero el llamado no, el llamado no le digas nada de eso porque se va a la iglesia. Él se va a buscar otra iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque no le cuadra, pues no va con su agenda. No va con su compromiso con Dios. No, con ellos no. Y el peligro más grande, repito, que pasan todos estos tipos de personas, empieza cuando ellos no comprenden lo peligroso que es quedarse en esa situación. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Dile al que está a tu lado, tienes que avanzar al siguiente nivel.
tienes que avanzar al siguiente nivel. Porque Jesús lo dijo de una forma muy clara. ¿Quiénes son los llamados? Dice la Escritura según Mateo 22:14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mira, cuando dice la Escritura muchos, es de la palabra mucho, viene la palabra griega polus. ¿Sabes qué significa la palabra polus? Errante. Pero llamado es de la palabra griega kletos, que significa invitado. Ahora yo te digo una cosa, ¿en qué situación te quedas tú? ¿Como errante o como un invitado? ¿En cuál de las dos situaciones te vas a quedar tú? Porque el llamado es un errante, repito, son personas que van a visitar iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia, y nunca crecen, no maduran, no asumen responsabilidades, no quieren compromiso, no quieren vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por ello es que encontramos nosotros personas muy cómodas, que nosotros nos damos cuenta de que aquí hay sinceramente palabras. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen tú que hay presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y sabes, los que hemos llegado a comprender que verdaderamente aquí hay palabra de Dios, hay presencia de Dios, aquí hay bendición para tu vida. Amén. Y sabes, no necesitamos muchas veces salir a buscar otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque reconocemos, porque el que es un escogido, que alguien que ha salido de ser llamado, es alguien que ya empezó a buscar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Hemos dicho que ellos son los que están ahora ocupando el lugar, ¿qué? El lugar santo. Los escogidos son los que están en el lugar santo. ¿Y qué quiere decir que están en el lugar santo? ¿Qué hay en el lugar santo? Ahí está la mesa con los panes, aleluya. ¿Eso qué habla? Eso habla de la palabra de Dios. Eso habla de que son gente que está comiendo palabra, gente que está viviendo, gente que está escudriñando las escrituras. Son gente que no se deja engañar por cualquiera. Son como la iglesia de Berea. A pesar que el apóstol Pablo era un hombre erudito en la escritura, dice que la iglesia escudriñaba la palabra, mirando que si todo lo que el apóstol Pablo decía era verdadero. Esa es la gente que no será movida de un lugar a otro. ¿Sabes por qué? Porque es gente que sabe comer pan. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más había en el lugar santo? Dice la escritura. ¿Qué encontramos nosotros en este nivel de la palabra del Señor cuando miramos la escritura? Encontramos, dicen ellos, el candelabro. ¿Qué había ahí? ¿Qué es lo que encontramos aquí? La palabra de Dios. ¿Pero ese candelabro funcionaba solo? No. Eso habla de la vida del Espíritu. Porque el candelabro funcionaba con aceite. Y el escogido siempre está procurando que nunca le falte aceite al candelabro. Amén. Y eso habla de los dones del Espíritu. Amén. Eso habla de la relación que tú tienes con el Espíritu Santo, el respeto y la honra que tienes al Espíritu Santo, el que hace tu agenda, el que hace como Él quiere, porque es el Señor de la iglesia. Entonces hablamos de los escogidos, que es gente que vela, que es gente que tiene que primero recibir Él para darle al pueblo, aleluya. Amén. Es gente que va a estar llenando la lámpara porque esa luz no se apague, no haya oscuridad en ese lugar. Y estos son los que van en el nivel de escogidos. Si tú miras algo muy importante, no solo había la mesa de los panes, no solo había el candelabro, sino había que también el lavatorio. Habla de que el sacerdote tenía que lavarse, santificarse, como dice, apartarse para Dios de una vida de santidad. Los escogidos son gente que estaba viviendo vivir agradándole a Dios en todo el estilo de su vida, que está comiendo palabra de Dios, Amén. que está cambiando el aceite de su lámpara en todo tiempo.
Amén. Gloria a Dios. Son gente que ya está orando, porque hablamos muchas veces de todas estas cosas y ignoramos a veces el nivel en el cual ellos están. Dije que los que son escogidos son gente que está intercediendo por los demás. Amén. Ya no solo oran por sus necesidades, interceden por las vidas de los demás. Y esto es algo que de repente muchos de nosotros no hemos podido llegar a entender. Es por ello que para salir del nivel llamado, a entrar a un nivel escogido, empieza con la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas con la palabra de Dios, vas a comer pan, aleluya. Vas a tener aceite fresco, aleluya. ¿Y qué más? Vas a vivir en santidad, apartado y consagrado para Dios. Cuando tú entiendas eso, y no solo esperes que está delante de ti hablando que sea el que te dé el alimento, sino que tú busques como la iglesia hebrea, que tú escudriñes como la palabra de Dios, que tú busques en oración, que tú busques en intercesión, que tú busques en justicia, en integridad, en verdad. Tú vas a crecer, tú vas a salir de los llamados para ser un escogido, aleluya. Entonces ya serás un peligro para el diablo, aleluya. Porque mientras que no salgas de la situación de llamado, tu vida corre riesgo, tu vida está a punto de perecer. ¿Por qué? Por causa del pecado que mora en ti, por causa de no tener una relación de compromiso con Dios. Porque déjame decirte que el Señor viene por su novia fiel. Amén. Tienes que avanzar a ese nivel. El novio viene a buscar una novia ataviada, limpia, pura, porque con ella se va a casar. No por una apariencia, no por una que está en inmundicia, no por una que va a la iglesia pero habla como cristiana en la iglesia y en su casa como mundana. No alguien que bendice en la iglesia y en su casa maldice. Oh sí, déjame decirte que estas personas todavía no han llegado a ser escogidos. Oh sí, que ministran en un púlpito, sí, pero todavía no han sido escogidos, porque mira cómo hablan, cómo maldicen, mira cómo tratan a los demás. No han llegado a comprender que su labor y su misión es la vida de las personas. Amén. Porque el buen pastor su vida da, dice, y la da por sus ovejas. Déjame decirte aquí hay algo importante que cada momento puedo ver y comprender, de tal forma de que muchas de estas cosas que pasan en el mundo entero es por causa de ignorancia. Mucha gente vive lo que vive porque no se les dice la verdad, no se les reta a vivir una vida con integridad, con lealtad a Dios. Por eso es que aquí solo el que ama a Dios de corazón es el que va a lograr entrar al nivel de escogido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que podemos ver nosotros que incluso dentro de los que son llamados podemos ver cosas muy negativas, acciones muy negativas. Y tengo que retroceder un poco. ¿Por qué? Porque estamos olvidando algo muy importante. Las características. Mateo 26, verso 28, dice la Escritura: porque esto es en mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de ¿qué? De pecados. ¿Quiénes son ellos? Rápidamente lo voy a dar. Estos llamados solo se van a conformar con la salvación. Solo se van a conformar con ser creyente nada más. Sin compromiso a Dios. Sí, sin compromiso. Ellos no les va a importar cómo está el lugar donde adoran. No les va a importar es vivir una vida de santidad. Ellos no les va a importar si la palabra es verdadera o falsa. No, nada. A ellos no les va a importar nada. ¿Por qué? Porque estos tipos de personas siempre van a buscar sus beneficios exteriores nada más.
Y Jesús les dice a ellos de una forma clara en Mateo capítulo 12, verso 15. Porque estos tipos de personas, amados hermanos, son personas que lamentablemente, Mateo capítulo 12, verso 15, dice la Escritura, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Qué tremendo. ¿Qué hacía Jesús? Milagros. ¿Qué hacía Jesús? Prodigios, sanidades. ¿Y qué venía esa gente? Esa gente solo venía a buscar su satisfacción material, su satisfacción física. Por eso que cuando miramos en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 23, podemos encontrar esta verdad mucho más clara. ¿Y sabes por qué? Porque aquí es donde todos nosotros tenemos que entender. Dice la Biblia, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque, ¿qué dice la Escritura? Porque había muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Qué nos dice este pasaje de la Escritura del libro de Juan? Que mucha gente venía solamente para cumplir las ordenanzas de Dios, pero no tenían un corazón arrepentido. Qué impresionante es ver cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, que cuando hablamos de los que son llamados, solamente buscan lo que les conviene, lo que los beneficia, pero nunca van a buscar al Señor con todo su corazón. Pero no solo eso, estos llamados son muy susceptibles a que muchas veces, a lo que ellos muchas veces confían, y podemos ver que sinceramente son muy frágiles en su relación con Dios y su vida en este mundo. Cuando vemos este pasaje de Mateo 24, verso 12, podemos darnos cuenta de esta realidad. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Miren, y por haberse multiplicado, ¿qué dice la Biblia? La maldad, el amor de muchos se enfriará. En este nivel de llamados, el riesgo más grande que ellos van a pasar es que muchas veces van a caminar bajoneados, van a caminar deprimidos, van a caminar afligidos, van a caminar turbados. Siempre van a buscar que otros le estén dando, pero ellos nunca van a poder ser portadores de toda verdad, de toda gloria, de toda unción, poder. ¿Sabes por qué? Porque no tienen compromiso. Todavía suspiran por las cosas del mundo. Están ahí, escuchan una canción que los recuerda aquellos años. Que todavía cantan a Dios y están cantando la canción mundana. Todavía están tarareando con su boca la música mundana. Estos son los que están en este nivel. Y no nos sorprendamos porque la Biblia es muy clara. Y yo pude ver a través de la Escritura, sinceramente, que lo que pasa es que muchos están solo buscando bendiciones personales, pero sus pecados aunque habían sido perdonados, pero ellos todavía no deseaban ser vencedores. Ellos todavía no querían. Ellos estaban conformes con todo lo que ya tenían, lo que conseguían, los beneficios, pero ellos todavía no anhelaban renunciar de esa vida egoísta para buscar el bienestar propio a expensas de los demás. Ellos todavía no estaban decididos a decidirse a comprometerse para ser un medio, instrumento de Dios para la gloria de su nombre. Ellos todavía no están, ellos simplemente están queriendo que le den de todo, que oren, que intercedan, incluso te van a mandar mensajes en el celular, dice,
Por favor, oración por mi familia. Ora tú. Ora tú. Que Dios te está llamando para que tú te comprometas con Dios. Clames con Dios. Ayunes, ores. Pero los llamados, ellos no van a buscar a Dios. No. Ellos están cómodos ahí y están autojustificados creyendo de que solo lo que están haciendo es suficiente para ser personas que vengan cuando el novio venga. Ojo. Son personas que creen que cuando suena la trompeta ellos se van a ir derechito al cielo. Déjame decirte que no, te vas a quedar aquí, pero bien abajo. Ahí te vas a quedar. Porque ese nivel y esa condición es demasiado riesgo, te lo dije. Y tú tienes que entender que si tú no tomas una decisión de limpiar tu forma de vida y decidir entrar a la nueva etapa de la nueva vida que Dios tiene, tú estás propenso a volver atrás. Estás propenso a seguir viviendo en pecado. Por eso tienes que entrar. ¿Cuál es el siguiente nivel? El escogido. ¿Quiénes son los escogidos? Según el libro de Mateo 22, 14, que dice la Escritura, ¿quiénes se refieren a los escogidos? Son personas que ya han logrado avanzar de los muchos que fueron llamados. Que ya se les expone un nombre y son quienes ellos, discípulos. Los escogidos ya son discípulos, son obreros y ellos ya no. Y es increíble, pero aún en esa condición tampoco te diría que te quedes. Porque aún dice la palabra en el libro de Mateo 24, en el verso 24, dice la Escritura, porque se levantarán falsos cristos, ojo, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes. Oh, Santo de la Gloria. ¿Aún te quedarías en ese nivel? No. Porque la Biblia lo dice de una forma clara. Aún dice la Escritura, aún correrán riesgo los escogidos, los obreros que están sirviéndole a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vemos a los saduceos. Lo vemos muchas veces a estos tipos de personas como un ejemplo claro de lo que pasa con mucha gente que, fariseos, saduceos, que dicen tantas cosas, pero ellos están propensos a nunca hacerlo. Pero no solo eso, son personas que están seducidos por el pecado constantemente. Están siendo tentados y están propensos a que de una u otra forma caigan. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces la batalla que ellos tienen es muy fuerte. Pero ellos tienen algo que va a su favor y es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Son gente que no se va a dejar engañar. Son gente que han sido escogidos. Son gente cristiana que están buscando a Dios constantemente. Pero algunos son seducidos, le digo con sinceridad. Son seducidos a ir a buscar a alguien quien les diga qué es lo que Dios quiere para su vida. O a veces comenzamos a traer a buscar gente, a profetas y, ¿qué Señor dice para mí? ¿Sabes? Le digo una cosa. Este es un problema demasiado grande. Porque la Biblia dice que vendrán, ¿qué dice la Escritura? Falsos profetas, falsos cristos, que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay un peligro demasiado grande en esta etapa de la vida. Y es que si tú no tomas una decisión de vivir en integridad, de tal forma como la Biblia lo enfoca en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 37, si tú no tomas una decisión, si tú no estás dispuesto a vivir en esta condición, estás corriendo un gran problema. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Si tú no decides entregarte
a ser un discípulo de Jesús. Porque esto lo habla de lo que es la mies. Esto es lo que dice de la mies. Y a convertirte de ser un escogido, que son muy pocos, hermanos míos, todavía estás propenso a que tu estadía, tu salvación, no sea otorgada en tu vida. Y de repente digan, pero acá ya no tenemos que ver nada con la salvación. No, hermanos. Si no, el Apocalipsis no quiera retener vuestra salvación. Perdón, Filipenses lo dice eso. Retener vuestra salvación con temor y con temblor. Apocalipsis dice que tenemos que perseverar hasta el fin y para no perder la corona de vida eterna. Y aún podemos nosotros caer en el punto de hacer las cosas a nuestra manera. Porque advertidos estamos, lo que dijimos, lo que ministramos, lo que dijimos en la palabra. Hay de aquel que está en un punto natif de la palabra, así será quitado su nombre del libro de la vida. ¿Y esto es por qué? Porque no enseñamos la verdad, porque no enseñamos la justicia, no enseñamos la santidad, no enseñamos el arrepentimiento. Hay de aquel que esté solo hablando lo que le conviene. Hay de aquel que solo esté acomodando la palabra conforme a su conveniencia. Déjeme decirle que su nombre en el libro de la vida está corriendo riesgo. Y está corriendo el riesgo de que Dios lo saque de ahí. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido que tiene que aprender a vivir en justicia y tiene que vivir en una vida agradable a Dios. ¿Sabes? Esto es impresionante, porque muchas veces estos tipos de escogidos muchas veces no son agradables al enemigo. Son gente que ya le está haciendo confrontación. Son gente que ya está entrando a un nivel diferente. Por ello es que el enemigo, que es el diablo, no quiere que tú entiendas esta verdad. Y mucha gente tiene años en la iglesia como llamado. Y no se le ha enseñado a que entre al nivel de escogido. A servirle a Dios con excelencia, con integridad, con santidad, con justicia. Por ello que no hay cambios. No hay cambios, sinceramente. Y qué peligroso es, sinceramente. Qué peligroso es. Porque todo lo que nos habla de lo que es el tabernáculo de Moisés en la condición de escogido es muy importante. Y tiene que ver con una vida de limpieza de todos los días, con una vida de santidad de todos los días, tiene con una vida de palabra de todos los días, de una vida de obediencia a la Escritura de todos los días, de una vida de justicia delante de Dios de todos los días. Si tú no estás entendiendo que ser escogido por Dios es tener la responsabilidad de aprender ahora a depender de Dios para darle al pueblo, para impartir lo que recibes, porque no puedes dar algo que no tienes, es porque todavía no has salido de tu llamado y no has entrado a ser un escogido, porque las marcas de un escogido es claro, tienen palabra revelada, tienen presencia de Dios, viven en santidad, caminan en justicia, caminan bajo principios, caminan bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y es importante que tú entiendas que lo que ellos están en la condición en el tabernáculo de Moisés son gente que ha sido apartado, consagrado para Dios. Porque escrito está, no podéis servir a dos señores, amando a uno, aborrecerás al otro. Amén, amén, gloria a Dios. Aborrecerás al otro. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Hay mucha gente que está de repente en la condición, creyendo en la condición de escogido, pero está sirviéndole al mundo, está sirviéndole todavía ahí a ellos, dependiendo de ellos antes que su Dios que provee todas las cosas, Amén. de su Dios que sana, de su Dios que rompe cadenas. ¿Y por qué? Porque no ha salido del llamado, aunque tiene una posición, todavía su condición es que todavía está luchando con pecados, con mentiras, con engaños, con maldiciones. Está luchando todavía en su corazón si perdona o no perdona. Todavía está luchando con el enojo, la ira, la contienda, el pleito, la murmuración, el chisme. Déjame decirte, si tú te crees que ser escogido
te da el derecho de vivir así, es porque nunca lo fuiste. Simplemente eres un llamado, pero todavía no has entrado al momento de ser escogido, porque los que son escogidos temen y tiemblan delante de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Viven agradándole a Dios más que para sí mismos. No caminan en sus propios deseos personales, sino van en el propósito de la mente del reino. Amén. Gloria a Dios. Y eso es el problema que está pasando hoy en día en el mundo entero, que hay mucha gente que está considerado allí, que está ahí, creen que ya son listos para irse con Cristo. Déjame decirte que no te vas a ir, aún tú siendo escogido, no te vas a ir. ¿Sabes por qué? Porque aún tu vida está en riesgo de peligro. En tu vida todo está en riesgo que seas engañado, seducido y arrastrado hacia el pecado. Amén. Porque la Biblia lo dijo, Mateo, aún serán engañados los escogidos. Así que tampoco te puedes quedar en ese nivel. No, señores. Y no es por nada, pero miramos nosotros la Escritura. A un pueblo que lo amó, es el pueblo de Israel. Le mostró su gloria, su poder, su autoridad. Lo sacó de las manos de Faraón. Lo sacó de Egipto. Lo llevó hacia su liberación. Les proveyó su sustento. Maná en las mañanas, carne en la tarde, agua de la roca, fuego, columna de fuego de noche para que no se congelara, nube de día para que el sol no los consumiera. Dice la Escritura, y esto es lo que me impresiona mucho, es que cuando voy a la palabra del Señor me dice de ellos, de que sinceramente hubo alguien que a Dios no le agradó, y es este bendito pueblo, habiendo sido llamado para algo poderoso, majestuoso. Fueron, la Escritura dice, 600,000 israelitas. Cuando tú vas al libro de Números, capítulo 1, verso 46, vamos a encontrar que quienes fueron los que perecieron en el desierto por su incredulidad, dice 1 Corintios 10:5. Y de los más de ellos, dice la palabra, cuando encontramos en el libro de Corintios, no, dice la Escritura, no se agradó de ellos. Tú miras la palabra del Señor en este pasaje del libro de los Corintios, y dice en el pasaje, capítulo 10, de 1 de Corintios, verso 2, y dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa eso? Que ellos por un momento creyeron en Dios, fueron bautizados en agua, fueron bautizados aún, podemos decir, en la presencia del Espíritu Santo. Todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Pero de los demás de ellos, ¿qué dice la Escritura? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Como ejemplo para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Tampoco ni forniquemos, porque algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué? Porque la murmuración activa espíritu de destrucción en la vida. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo.
y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso dice el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes fue con aquellos que Dios se enojó? ¿Quiénes son ellos? Pregunto yo. ¿Quiénes son ellos? Déjame decirte algo respecto a lo que acabamos de leer. Para muchos de repente que todavía están considerando que están seguros que se van con Cristo. Pero yo tengo que decirte esta verdad. Dice la Biblia que con estos tipos de personas Dios no se agradó. Con estos tipos de personas, murmuradores, fornicadores, chismosos, calumniadores, malodicientes, ladrones, idólatras, borrachos, fornicadores, tentadores de Dios. Que si no me da, Señor, esto yo no voy a la iglesia, no te sirvo. Pero si tú me muestras tu gloria, yo te sirvo. Señor mío. Gente que tenta a Dios. Y hay mucha gente que por causa de que Dios no le ha respondido, se han ido al mundo, se han enojado con Dios. Pero déjame decirte algo de ellos. Que a pesar que este pueblo nos va a enseñar algo muy potente, iglesia. A pesar de todo, este pueblo, Dios los cuidó, como está cuidando a muchos en su iglesia hoy. Dice la Escritura que Dios continuó siendo compasivo con ellos a pesar de sus quejas y les proveyó todas sus necesidades físicas, materiales, de manera sobrenatural. Incluso dice la Escritura que su vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado. En estos 40 años, le dijo a Moisés al concluir sus 40 años de experiencia. Cuando leamos eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 4, le dice esta verdad. Pero acá hay algo importante que podemos decir más. En el Salmo 105, verso 37, que Dios sanó todas sus enfermedades. Y aún la Biblia también dice que no hubo en sus tribus enfermos. Oh, Padre de los cielos, déjame decirte algo, iglesia, en esta hora, aleluya. Déjame decirte algo importante. No te conformes porque Dios te haga un milagro de sanidad. No te conformes porque Dios te bendiga, te prospere. No te conformes de que no te enfermes. No te conformes de que solamente seas una persona que vea un milagro de Dios. No, porque eso no garantiza tu salvación. Eso no lo garantiza. Déjame decirte, la Biblia dice en Hebreos capítulo 3, verso 17. Tienes que entender esta verdad, iglesia. Que aunque Dios hizo múltiples milagros a favor de su pueblo, de hecho, ningún grupo de personas en la historia del mundo jamás ha visto tantos milagros como lo ha visto Israel. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 3, verso 17, y yo quiero hacer esa pregunta hoy, como lo dice la palabra del Señor. Y dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Yo digo esto, ¿con quiénes Dios se disgustó 40 años? ¿Con quiénes? Señor mío. ¿Qué dice? Dice, ¿no fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, o sea, que no lograron la salvación? Sino aquellos que desobedecieron. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Con ellos estuvo Dios disgustado. Gente que no quiso obedecer, se quedó en llamado, no quiso ser escogido, porque el escogido ya sirve, el escogido ya vive en obediencia a la palabra, el escogido ya vive bajo la presencia de Dios. No, ellos solo se quedaron en esa condición de llamados. Fueron llamados a ser salvos y en el camino murmuraron, levantaron ídolos, fornicaron, bebieron, comieron, tentaron a Dios, vieron la gloria de Dios
Y a pesar que Dios le dio todo, no fueron salvos. No entraron a la tierra prometida. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios puede contestar las oraciones carnales de sus hijos. Ojo, Él puede suplir tus necesidades, pero nunca va a traer aprobación de salvación en tu vida. Uy, uy, uy. Aunque muchos están confiando en eso, ¿no? Porque Dios me respondió por misericordia. Amén. Que Dios me bendijo por misericordia. Pero eso no garantiza que seas aprobado delante de Dios para irte con Él. Porque a ese pueblo que sacó de Egipto le mostró su gloria, su poder, los bendijo. Nunca hubo enfermo, nunca su pie se hincharon, su ropa no envejeció. Aún te digo algo, pero ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué? Repito, porque ellos se quedaron en llamado, no quisieron entrar a ser escogidos. Y esto es lo que mucha gente no ha llegado a comprender hoy en día. Que el hecho de que Dios te haga un milagro, del hecho de que Dios te muestre cosas poderosas, no prueba nada concerniente a nuestra vida espiritual. No dice nada, demuestra que Dios es simplemente bueno. Porque Dios hace salir su sol sobre justos y injustos. Ese es tu buen Dios. Dios te puede otorgar las peticiones que tú le haces, pero no garantiza que te diga que tú eres una vida agradable a Dios, sino que Dios dice que su bondad, su grandeza, su misericordia viene sobre los justos y injustos. O sea, Dios lo va a dar igual. ¿Y sabe por qué lo va a dar? Porque es misericordioso. Amén. Pero no quiere decir que seas aprobado por Él. A veces estamos malentendiendo nosotros porque comemos un milagro de sanidad. Oh, Dios está conmigo, Dios me ama, Dios me escucha. No te confíes. Porque la Biblia dice, ¿con quién fue que Dios estuvo disgustado? ¿No fueron con todos los que le desobedecieron? Recuerden, los llamados no obedecen. Solo van a hacer las cosas que le convienen, pero no van a querer obedecer a la palabra de Dios. Yo te digo una cosa, ¿en qué condiciones te quieres quedar tú? ¿En qué condiciones te quieres quedar tú? Porque ver un milagro no es una garantía de tu salvación, te digo algo. Jesús les dijo a muchos de aquellos, que dice Mateo 7, 22, 23, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu forma levantamos muertos, en tu forma, Señor, sanamos enfermos. Y yo digo, apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Amén. Así que tienes que entender esta verdad. Si estás pensando que puedes hacer todas las cosas y creer que tienes la aprobación de Dios, no. Déjame decirte que no, Dios todavía te desaprueba. ¿Y sabes por qué? Porque no has pasado al tercer nivel. No has pasado al nivel donde Dios verdaderamente encuentra en alguien en quien agradarse. Alguien en quien vivir todavía bajo esa gracia incomparable. Pero ¿quiénes son los que son esa categoría de cristianos que van a pasar de escogidos a ser fiel? ¿Quiénes son estos tipos de personas que Dios va a hacer? Jesús es un ejemplo vivo. Jesús verdaderamente es un ejemplo vivo, porque en Mateo capítulo 3, verso 17 dice la Escritura, hablando del Padre sobre el Hijo, dijo, y este es mi Hijo amado, en la cual yo tengo complacencia, en la cual yo tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en la cual alegra mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús fue un hombre agradable a Dios si todavía recién empezaba su ministerio. Yo te pregunto algo, ¿cómo el Padre puede decir de su Hijo que era una persona que la agradaba? Porque eso fue el inicio de su ministerio, en el río Jordán, ¿recuerdan? Así lo dice Mateo capítulo 3, verso 17. Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en la cual yo tengo complacencia, yo tengo placer, yo tengo alegría, gozo con Él. ¿Sabes por qué? Porque Él, siendo como tú y yo, hombre, fue un hombre que estuvo sujeto a un hombre que era su padrastro, pero lo respetó. Que fue una persona que se sujetó, porque mucha de la gente que lo miraba le dijo, pero este no es el hijo del carpintero,
Era una persona que se involucró en casa, se sometió a su autoridad, a pesar que no era su padre biológico. Era un hombre que respetó a su madre, lo honró a su madre. Algo que hoy en día mucha gente no está haciendo eso en casa. Algo que muchas veces no hay respeto en casa, no hay honra en casa, no hay verdaderamente sujeción a la autoridad que Dios ha puesto en casa. ¿Y sabes por qué? Porque no he entendido cómo es que muchas veces Dios va a probar tu vida de escogido para llevarte a una vida de ser fiel. Y muchos hemos pensado que solamente consiste en hablar y predicar. No, la mayor prueba que Dios va a poner en tu vida para llevarte al siguiente nivel de escogido a fiel es que Dios va a probar tu casa, va a probarte con dificultades, va a probarte con adversidades, va a probarte con tentaciones. Incluso, déjame decirte que van a venir de parte del diablo para ver dónde está tu corazón. Y dice la Biblia que aún muchos han sido seducidos y arrastrados por el sistema de este mundo. Como Demas, que fue arrastrado por el mundo y se fue y abandonó a Pablo. Muchos van a ser arrastrados por la fama y la ansiedad de este mundo, que van a elegir más amar este mundo que amar las cosas de Dios santas. Y por causa de eso viene la desaprobación de parte de Dios. Viene la descalificación de parte de Dios. Porque Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es que muchas veces Dios va a probar? Él te va a probar tu fidelidad a través de las tentaciones. A ver si eres fiel. A ver si verdaderamente si tu relación con Dios es genuina. Te va a mandar cosas. Va a permitir que el diablo juegue un papel importante en tu vida. Se levante contra ti en tu finanza, en tu familia, con tu marido, con tus hijos. Pero él va a ver a quién amas tú más. Si a tu marido que a Dios, o a tu hijo que a Dios, o a tu casa que a Dios, o a tu negocio que a Dios, o a tu trabajo que a Dios. Él va a ver quién amas más. Y es una prueba, déjame decirte, por la cual los hombres que Dios usó a un nivel de bien, como Daniel, fueron probados, pasados por fuego, pasados por boca de leones. ¿Sabes? Esto es algo que Dios va a hacer contigo, porque quiere tu salvación, porque quiere que tú entiendas que Dios va a permitir que muchas de las cosas pasen en ti. Pero espera que tú pases el examen, la prueba. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, dice la Escritura. Mire lo que dice la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y sin pecado. ¿Qué significa eso? Jesús fue tentado como tú y yo de joven. Jesús verdaderamente, como muchos de nosotros, vamos a pasar por el sistema de este mundo. Vamos a ser tentados a mentir, a robar, a murmurar, a irnos por la idolatría. Jesús lo pasó, dice la Biblia, que era un hombre como tú y yo, humano, con sentimientos, que tenía amigos, que salía a jugar, que trabajaba con su padre. Pero dice que él fue obediente. Y su obediencia fue hasta la muerte, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aún cuando todavía no empezó su ministerio. Por eso que el Padre le va a decir ahí en el río Jordán: he ahí mi hijo amado, la cual yo tengo complacencia. Amén. Aún cuando el diablo mismo va a hacer las cosas que tenga que hacer, Dios sabía bien y Jesús sabía bien quién era Dios. ¿Sabes? Porque un día van a venir los hombres a decirle: maestro, aquí tu madre y ahí tu hermano. Y Jesús le va a decir: disculpa, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Porque mi padre y mi madre es todo aquello que hace la voluntad de mi Padre. Si tú no defines eso en tu corazón, ¿quién es Dios primero? Déjame decirte que nunca serás fiel ni a tu pareja, ni a tu marido, ni a tus hijos. Porque la fidelidad es el inicio de una vida primeramente hacia Dios, después a los que están cerca de ti. Amén.
Ahora entendemos por qué mucha gente no tiene una relación sincera con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque no tiene a Cristo como lo primero en su corazón. No lo tiene a Cristo en la dimensión de entendimiento, de ser escogido para entrar a ser fiel. Que aún entre las pruebas y las dificultades puedan ellos salir victoriosos y decir, hombres, que ser testigos de Cristo. Por eso cada momento nosotros, la Biblia lo dice en Romanos capítulo 15. Déjame leer este pasaje, por favor, 15:3. Para enseñarnos la realidad de la condición de Jesús. En Romanos capítulo 15, verso 3. Mira lo que dice la Escritura. Y tenemos que entender mucho esta verdad. Porque ni aún Cristo, escucha eso, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabe qué significa cuando tú lees esta verdad? Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Porque los que están caminando hacia el nivel de fiel ya no piensan en lo que ellos quieren, sino piensan en el propósito de Cristo nada más. No importa las consecuencias que vengan, pero ellos van a velar por el bien y los fundamentos de nuestra vida y nuestra sociedad, la familia. Los que caminamos de escogidos a fiel, entendemos estos principios. Primero Dios, segundo, la familia. Tercero, el ministerio. Cuarto, lo que tú quieras. Y tenemos que entender eso claramente. Porque la Biblia lo dice que ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Él no trató de satisfacerse sus propios deseos y anhelos. Él dijo no. No se trata de mí. Se trata de la voluntad de mi Padre. Amén. Y la voluntad de mi Padre, eso voy a hacer. Aunque lo rechacen, aunque lo voten, aunque no crean en Él, porque déjame decirte que su propio pueblo no creyó en Él. Es más, ni sus propios hermanos creyeron en Él. Pero Él sabía que Él no había venido a agradar a hombres, sino a Dios. Amén. Y aunque tuvieron el honor y la oportunidad de tener a alguien cerca de Él, no lo reconocieron, ni lo respetaron, ni lo honraron, más al contrario, lo despreciaron. Por eso Jesús le va a decir a Jerusalén, no, Jerusalén, yo como la gallina quise juntar los sus polluelos, pero vosotros no quisisteis. En muchos lugares hice tantas cosas, pero en ti no fui. Y Jesús lo puede mirar y le dice, porque aún Sodoma y Gomorra tendrán mucho más misericordia que ustedes. Porque de cierto te digo, que sobre ti no quedarán piedra sobre piedra. Y nos va a decir la Biblia que no hay profeta en su tierra. Porque no pudo hacer milagros en Jerusalén. Pero vino un pueblo, Samaria, y le abrió la puerta y todo Samaria fue salvo por la mujer samaritana. ¿Sabes qué te voy a decir con esto? Te voy a decir algo muy importante. Jesús nunca vino a querer algo propio. La razón y el propósito era el propósito del reino de Dios en esta tierra. Aún Él sacrificándose todo lo que tenía que hacer. Por eso que los que caminamos entre escogidos a ser fiel, ya no vivimos para nosotros. Vivimos para el propósito del Padre. Bajo la dirección y el respaldo del Espíritu Santo. Pero si tú no estás entendiendo, es importante que tú entiendas que Dios va a probar tu fidelidad, que Dios va a probar tu carácter, va a probar tu naturaleza, va a probar verdaderamente de qué estás hecho. ¿Y sabes por qué? Porque es importante que tú puedas reconocer algo muy claro en esta verdad. Que tu aprobación va a salir de en medio de todas estas circunstancias que vas a pasar en la vida. Amén. Gloria a Dios. Tu aprobación para entrar al nuevo nivel va a salir de cada circunstancia, adversidades que pases tú en la vida. Amén. Amén. Y si tú estás pensando que vivir en esa condición de llamado es suficiente para ti, déjame decirte que no está seguro tu salvación.
ni aún siendo escogido, te diría yo. Estás medio propenso a que también te hayas arrastrado por el sistema de este mundo. Por eso que Jesús es el ejemplo vivo de que es ser un verdadero fiel. Alguien quien yo pueda confiarle, porque Él va a saber que Él va a hacer las cosas aún más allá de los deseos personales que uno tenga. Va a hacer las cosas más allá de las cosas que uno pueda. ¿Sabes por qué? Porque se ha atrevido a creerle a aquel que es fiel y justo y hacer cosas grandes y poderosas. ¿Sabes? Para casarte con el novio que viene a buscar a su novia, tienes que aprender a ser fiel. Tienes que aprender a entender que si tú no eres una persona que es fiel con todo lo que Él demande de ti, como se lo demandó a Abraham en su diezmo, como se lo demandó aún a Daniel a través de las pruebas, su fidelidad a Dios, déjame decirte que donde más Dios te conoce que es tu debilidad, es donde más Dios te va a probar. Amén. Para saber si tú eres digno de pasar al siguiente nivel. Con estas verdades, déjame decirte que tienes mucho que reflexionar. No te quedes como estás. Avanza, crece, madura, desarrolla. Sea alguien quien alegre el corazón del Padre, que sea guiado por el Espíritu de Dios y que viva bajo la soberanía de Él. Porque es lo que necesita este tiempo, malos y peligrosos. Si tú ves que no hay lo que tú tienes, busca, porque la salvación es personal. La salvación es personal. No te va a salvar tu pastor, ni tu profeta, ni tu apóstol. No te va a salvar ni el hombre más ungido aquí. Aquí la salvación es personal. Amén. Amén, Dios. Y es una decisión tuya. Ahora que sabes lo que tienes que hacer, ahora tienes que decidir verdaderamente qué vas a hacer. Habiendo conocido hoy toda esta verdad, ¿qué vas a hacer? Si la Biblia misma me enseña que ni Jesús mismo confió en sí, sino que se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Ahora, ¿qué tendrás tú que hacer? Arrepiéntete. Yo te animo a que te arrepientas de la vida cómoda que has vivido y que comiences a buscar a Dios. Comiences a reconocer a Dios no como un Dios que solo está en la Biblia, sino como un Dios que se revela a través de ti para mostrarse al mundo que Él es verdad y que Él está dispuesto a hacer cosas mayores contigo si tú estás dispuesto a rendirte a sus pies de Él. Amén. Quiero orar en esta hermosa hora, ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque eres tú quien guía los corazones de tus hijos, quien abre la mente, Señor, para entender todas estas verdades. Yo te ruego que tú seas, Señor, en este tiempo, volcando corazones hacia el fundamento de tu verdad, buscando corazones hacia el camino de la justicia y de santidad. Y yo te pido que tú los ayudes, que Señor, que tú los limpies sus vestiduras, que tú rompas sus cadenas, que tú le des libertad, Señor, abre sus ojos, su mente, su corazón, que estas palabras puedan trascender su caminar y puedan con desesperación buscar la verdad, Señor, y nunca más nadie los manipule, nunca nadie más los engañe, nunca nadie más, Señor, los robe, los ultraje en el derecho de hijos que son, Señor, delante de ti. Padre, yo te pido, Señor, llévalos al siguiente nivel. Derrama, Señor, de tu gracia para que ellos entiendan. Ábrele su mente, ábrele su entendimiento y dale espíritu y revelación al conocimiento de ti, papá. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú has orado conmigo, yo quiero que tengas esta libertad. Tienes mucho camino por recorrer. Y yo te animo que sigas adelante. Cristo te ama y yo también. Contigo, el pastor Teófilo Matías, que Dios te bendiga.